¿Podría ser esta la vacuna que todos esperan? En este laboratorio chino trabajan las 24 horas en busca de la fórmula que permita inmunizar contra el nuevo coronavirus. Sinovac Biotech es uno de los 4 laboratorios chinos autorizados a emprender ensayos clínicos. Asegura que obtuvo resultados prometedores en monos antes de administrar su suero por primera vez a 144 voluntarios a mediados de abril y espera obtener los primeros resultados sobre la seguridad de su producto a finales de junio. Estas pruebas consisten en verificar que la vacuna no es peligrosa para el ser humano. Para eso, hay que realizar un ensayo de fase 3 en miles de portadores del virus. El problema es que actualmente solo se señalan algunos casos al día en China, por lo que el grupo cree que tendrá que probarla en el extranjero. La fase 3 es un estudio a gran escala. Si aún no ha aparecido la enfermedad en la población, eso significa que no puedes tener éxito en la fase 3. Por eso, para completar el panorama general, actualmente intentamos discutir con algunos socios fuera de China para intentar encontrar posibilidades de realizar esta fase 3 fuera de China. Aunque el tratamiento todavía está aún lejos de una homologación, el fabricante debe demostrar que es capaz de producir a gran escala. Por eso ya lanzó la producción antes de acabar los ensayos y asegura que está listo para producir 100 millones de dosis al año. En 2009, Sinovac se convirtió en el primer laboratorio en el mundo en sacar al mercado una vacuna contra la gripe porcina H1N1. Pero ahora es cauto sobre la pregunta que todos se hacen: ¿cuándo podría comercializarse su vacuna? En nuestra opinión, aunque haya una pandemia y la situación sea muy urgente, el desarrollo de una vacuna debe basarse en principios científicos. Por eso, en nuestro caso, hacemos todo el proceso de desarrollo paso a paso. Según la Organización Mundial de la Salud, la producción de una vacuna puede tomar entre 12 y 18 meses. Parece que se convertirá en el nuevo estándar de cuidado para los pacientes con COVID-19. Los primeros resultados de un estudio realizado por los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos encontraron que la droga antiviral Remdesivir redujo el tiempo de recuperación de 15 a 11 días. Incluso el tradicionalmente cauteloso asesor en temas de salud del gobierno de Estados Unidos mostró algo de emoción. Aunque un 31% de mejora no parece como un contundente 100%, es una prueba muy importante, porque lo que se muestra es que una droga puede bloquear este virus. Remdesivir es producido por la biofarmacéutica estadounidense Gilead Sciences, que lo creó hace más de una década. La droga actúa directamente sobre el virus, bloqueando las enzimas que le permiten replicarse. Un estudio que ya se había hecho en Wuhan, China, encontró que el Remdesivir no era efectivo, pero esa investigación se interrumpió tempranamente debido a la falta de participantes. La prueba más reciente involucró a más de 1.000 pacientes hospitalizados en Estados Unidos, Europa y Asia, y se ajusta a lo que los científicos denominan el estándar de oro. A algunos pacientes se les dieron placebos y no se les dijo en qué grupo estaban a los pacientes ni a sus doctores. Estos números no se ven dramáticos y no han sido revisados todavía. Por lo que estoy optimista es que si piensas en todos los pacientes, la idea de que puedes tener una disminución del 30% en el total de la mortalidad y hay incluso una mejora en la recuperación es para mí muy profunda. Gilead planea donar sus actuales existencias de Remdesivir a los hospitales, suficiente para más de 140.000 pacientes. La compañía luego vendería el medicamento a lo que han dicho sería un precio asequible. Cientos de migrantes venezolanos buscan volver a su país desde Colombia. Esperan dentro de buses y en carpas en las afueras de Bogotá un permiso de las autoridades colombianas que les permita continuar su recorrido hacia la frontera. Algunos esperan aquí desde hace una semana. Estamos esperando a ver qué nos solucionan, si vamos a salir o no, qué irá a pasar, si tenemos que quedarnos aquí en los autobuses, porque ya retornar no podemos, tenemos que esperar aquí o esperar que nos den salida, una de dos. No queremos que nos den comida, que nos den plata, solo que nos dejen ir a nuestro país, a nuestra casa. Llegaron a Colombia huyendo de la crisis económica en su país, pero ahora la pandemia del nuevo coronavirus los obliga a regresar.
Muchos trabajaban en las calles como vendedores informales, por lo que ante la cuarentena decretada por el gobierno colombiano se quedaron sin recursos para vivir. Según Migración Colombia, desde el inicio del confinamiento han retornado a su país de forma voluntaria unos 12.000 venezolanos. El país ha recibido en torno a 1.800.000 en los últimos años. Hemos venido regulando la salida y el desplazamiento de ciudadanos venezolanos. No podemos permitir que se presente un represamiento en los puntos de salida. Colombia ha registrado oficialmente unos 6.200 contagios por coronavirus, de los cuales unos 280 murieron. Cuba mantiene una estrategia ambiciosa para combatir al nuevo coronavirus y tratar de alcanzar el pico de transmisión antes de lo previsto. El gobierno de la isla presta atención especial a los asintomáticos, que ni siquiera tosen, pero sí pueden contagiar a otras personas. De los 380 nuevos casos reportados en Cuba entre el 20 y el 29 de abril, 222 eran asintomáticos, más del 58%, pero todos ya estaban aislados en algún centro de salud porque eran contacto de algún caso positivo. Cuba le hace pruebas para detectar la COVID-19 a todos los contactos de un caso confirmado, tenga o no síntomas. Nosotros creemos que la pesquisa es la garantía del éxito. Si logramos una pesquisa organizada como la que estamos tratando de realizar en todas las comunidades. Cuba también desplegó a sus estudiantes de medicina por todo el país para encuestar a su población casa por casa y detectar posibles casos. Las casas, como estoy vivo en el campo, me quedan un poco distantes, y es decir, camino 1 kilómetro y si acaso pesquiso 2 casas, pero todo muy bien, aquí la población es excelente. Quienes presentan síntomas de inmediato reciben un tratamiento como si tuviera la enfermedad hasta que se confirme. Cuba está empleando el antiviral interferón alfa 2B, que repone las defensas humanas, usado por China como una de las opciones para combatir el virus. También está usando el plasma de pacientes recuperados en sus terapias. Yo no me siento para nada agobiada, ni estresada, ni nada de eso, porque yo sé que tenemos un sistema de salud muy importante en este país, que nos cuida desde los chiquitos hasta los grandes. Si todo marcha bien, Cuba debe alcanzar el pico de la curva de contagio del coronavirus para la próxima semana, con un máximo de 2.500 casos activos. Inicialmente los modelos matemáticos estimaban que este pico debía alcanzarse a finales de mayo, pero las autoridades de salud confían en la efectividad de las medidas de aislamiento social para adelantarlo. La pandemia de coronavirus también ha obligado a los cubanos a confinarse. Mientras transcurren días de mucho calor y poca lluvia en La Habana, músicos y deportistas se esfuerzan por perseguir sus sueños, aunque sea desde sus azoteas. El primer solista del Ballet Nacional de Cuba, Adrián Sánchez, teme sobre todo que su cuerpo, sometido a un entrenamiento de 9 horas al día en tiempos normales, pueda resentirse. Ahora estamos aquí en el confinamiento que tenemos, entrenándonos, tratando de que el cuerpo no se desentrene, porque cuando todo esto pase, tenemos que volver al ballet. Al término de la práctica y como todos los cubanos, debe salir a buscar alimentos y otros insumos para que no lo haga su madre. La falta de agua en algunas zonas y las largas filas para abastecerse también son una realidad diaria. El entusiasmo y los temores son compartidos por 2 de las apuestas cubanas para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y calma, por lo menos, a mí la ansiedad esa de no estar acostumbrado en la casa, prácticamente estoy el día entero en movimiento y me alivia bastante, es el único espacio que encuentro para estar tranquilo. Sí, pienso que el rendimiento va a bajar, porque como quiera que sea, mi deporte es más de resistencia que de fuerza física, que es lo que más estoy haciendo, que es lo que más puedo hacer en la casa, ¿no? Pero nada, pienso que cuando todo esto acabe haya un tiempo para prepararnos para los Juegos Olímpicos, que es mi competencia más importante del próximo año. Moya llegó con gripe a la isla a mediados de marzo y debió cumplir 14 días de cuarentena. Al final, su test dio negativo. En otro techo, William, un violinista experimentado, ofrece recitales a cielo abierto. Temas clásicos, música celta y descargas de jazz son algunos de los regalos que ha hecho a sus vecinos durante sus más de 20 días de encierro. He estudiado un poco más, aunque no lo crea, aunque yo no lo crea, veo que he estudiado un poco más y creo que estoy avanzando en mi música.
Ahora quisiera que esto acabara para poder demostrarlo, ¿no? Pero sin duda es distinto. No lo acompañan el bajo ni la guitarra que completan su exitoso William Roblejos Trio, y además lleva una mascarilla. El diario Granma ofrece un consejo psicológico. Dice que hasta que la pandemia pase habrá que aprender a enfrentar entre todos la adversidad y salir fortalecidos. No podemos evitar el viento, pero podemos construir molinos. Cambiar de las artes a la fabricación de pantallas plásticas. Verónica diseñaba decorados para tiendas exclusivas en Buenos Aires desde hace 15 años, pero dejó de recibir pedidos como una de las tantas consecuencias de la pandemia de coronavirus. Fue así como se dedicó a convertir su casa en un taller improvisado para fabricar protectores junto con su esposo y sus 2 hijos adolescentes. Esperábamos que, 15 días aguanto, pero esos 15 días se prorrogaron y ahí empezó como un poco el nerviosismo en esta casa que decíamos, ¿qué pasa? Desde el 20 de marzo, Argentina se encuentra en un confinamiento que se ha ido extendiendo. Verónica nombró a su marca A Salvo y se tranquiliza porque les ayuda a obtener ingresos con pedidos de hasta 5.000 pantallas, aunque prefiere no pensar muy a futuro. Pero la verdad es que estoy aprendiendo a no esperar nada, sino a pasar este momento de la mejor manera, pero si empiezo... Cada vez que pienso en lo que va a pasar me pongo muy ansiosa, entonces prefiero ir en el día a día y bancarme esa incertidumbre, ¿no? Su situación es similar a la de miles de empresas paralizadas sin plazo, fragilizadas por una recesión preexistente y a la espera de la ayuda millonaria del gobierno trabada en la maraña del sistema bancario. Según una encuesta de Aragón y Asociados, un 50% de los profesionales independientes y por cuenta propia manifestaron estar perdiendo parte importante o todos sus ingresos por las restricciones. El temor a no poder solventar los gastos diarios encabeza la lista de sus preocupaciones con 62%. Es una cuestión de subsistencia que cualquiera puede hacerlo. Cualquiera que necesite generar un ingreso para su familia o para uno mismo, visto ahí en el borde, en el abismo, lo hace. Es eso, el ser humano es así, como se adapta a los cambios. La pandemia halló a Argentina con su economía en recesión desde 2018, erosionada por una inflación que superó el 50% en 2019, con una caída de 2,1% del Producto Interno Bruto el año pasado y al borde del default. Más de 3,8 millones de personas en Estados Unidos solicitaron la semana pasada las prestaciones del subsidio por desempleo, con lo que ya son casi 30 millones quienes lo han hecho en 6 semanas, en medio de la crisis por la pandemia del coronavirus. Si bien el promedio de solicitudes en 4 semanas bajó de 5,79 millones a 5,03 en la semana que concluyó el 25 de abril, el informe del gobierno apuntó que la tasa de desempleados cubiertos por el subsidio llegó al 12,4% en la semana que concluyó el 18 de abril, un aumento de 1,5 puntos porcentuales sobre la semana anterior y el nivel más alto en la historia de este indicador. La cifra semanal de solicitudes nuevas ha estado disminuyendo en las últimas 3 semanas, al tiempo que en el país se hace más intenso el debate sobre la necesidad de mantener las normas de distanciamiento social, que paralizan las actividades con el fin de combatir la pandemia, o la conveniencia de reabrir gradualmente los negocios para evitar un daño aún mayor a la economía. El desempleo en Estados Unidos subió del 3,5% en febrero al 4,4% en marzo, pero los expertos apuntan que el indicador se disparará en abril a medida que se va acumulando el impacto negativo de la pandemia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles que la semana entrante reanudará sus viajes por el país y tan pronto como sea posible espera realizar actos de campaña con miras a su reelección en noviembre, en momentos en que el país es el más afectado por el nuevo coronavirus. Voy a ir a Arizona la semana que viene, pero veremos eso luego. Y espero ir a Ohio muy pronto y empezaremos a movernos alrededor. Y esperamos en un futuro no muy distante comenzar a hacer rallies masivos y la gente va a estar sentada una junto a la otra. No puedo imaginar tener cada 4 asientos por uno ocupado, 6 asientos vacíos por uno ocupado. Eso no se vería nada bien. Ahora bien, espero que podamos hacer algunos buenos actos de campaña a la antigua de 25,000 personas, donde todos se vuelven locos porque aman a nuestro país.
El mandatario especificó que acudirá para revisar el plan de recuperación económica y que no habrá acto de campaña porque es demasiado pronto para realizar aglomeraciones, e insistió en que la economía se recuperará rápidamente de los inmensos costos del cierre obligatorio para contener la propagación del nuevo coronavirus que el presidente afirma se irá erradicando. Se irá yendo, será erradicado. Puede tomar mucho tiempo, pero puede ser en pequeñas secciones. No será lo que tenemos. Hemos aprendido mucho. Nuevamente, si tienes un brote en un área determinada, si tienes las llamobrasas, boom, lo apagamos. Sabemos cómo apagarlo. Los expertos han advertido que el distanciamiento social debería mantenerse hasta que haya una vacuna contra el COVID-19. La economía de la zona euro registró la mayor contracción de su historia en los primeros 3 meses de 2020, superior a la vivida durante la gran recesión hace una década. Según datos difundidos el jueves, el Producto Interior Bruto de los 19 países del euro en su conjunto se contrajo 3,8% en relación al trimestre anterior debido a las medidas para contener el coronavirus. La contracción fue de 5,8% en Francia, 4,7% en Italia y 5,2% en España, los países más afectados por la pandemia. Y los analistas advierten que como las medidas de confinamiento que paralizaron la economía se empezaron a aplicar en marzo y se mantienen en varios países, el segundo trimestre será todavía más débil que el primero. La zona euro está enfrentando una contracción económica de una magnitud y velocidad que no tienen precedentes en tiempos de paz. El Banco Central Europeo anunció el jueves que prevé un retroceso de entre 5 y 12% del PIB de la zona euro este año. Su presidenta, Christine Lagarde, indicó que en este escenario el programa de emergencia del banco, que consiste en compras masivas de deuda pública, podría prolongarse más allá de finales de 2020. Mantendremos las compras de activos netos en el marco del programa hasta que el Consejo de Administración juzgue que la crisis del coronavirus terminó, pero en todo caso hasta fines de este año. Los países del bloque ya han encargado a la Comisión Europea elaborar un plan de recuperación fuerte para salir de la recesión. Italia cae un 4,7% en el primer trimestre por el COVID y entra en recesión. El Producto Interior Bruto italiano registra una contracción de casi el 5% en el primer trimestre del año por el impacto negativo de la crisis del coronavirus, una cifra que, sumada a la caída del 0,3% del último trimestre de 2019, coloca al país en recesión técnica. El Instituto Nacional de Estadística italiano, el Istat, publicó el dato adelantado de crecimiento del primer trimestre y dijo que el PIB italiano retrocedió un 4,8% en términos interanuales. El gobierno de Italia calcula que el PIB caerá un 8% en 2020, pero el primer ministro italiano advirtió en comparecencia parlamentaria de que si el virus persiste y la emergencia se alarga, la caída podría ser de hasta un 10,4%. Tras la publicación de los datos del Istat, la prima de riesgo italiana, que mide el diferencial entre el bono a 10 años y el alemán del mismo periodo, subió a los 237 puntos básicos, frente a los 225 en los que cerró el miércoles, y la rentabilidad del bono a 10 años se alzó hasta el 1,85% del 1,75% en el que acabó el miércoles. El coronavirus en Italia ha dejado más de 27.600 fallecidos y 200.000 casos de contagios desde que comenzó la emergencia el 21 de febrero. Y para controlar estas cifras, el gobierno italiano impuso a principios de marzo el confinamiento nacional y la supresión de toda actividad productiva no esencial, unas medidas que afectarán sin duda al crecimiento del país. Bocas de metro solo de entrada o de salida, asientos de bus con carteles prohibiendo su uso, o marcas de separación en las paradas son algunas de las nuevas restricciones en el transporte público que hoy pone en marcha Roma con el fin de evitar aglomeraciones y reducir el contagio de coronavirus. El país está preparando la desescalada gradual de las limitaciones impuestas para evitar la propagación de la COVID-19, una fase 2 que empezará a partir del próximo 4 de mayo con la reapertura de actividades como la construcción o la industria manufacturera. Se prevé de este modo que millones de personas vuelvan a usar el transporte público para acudir a sus puestos de trabajo, lo que ha llevado a los ayuntamientos a planear una transformación de buses, trenes o metro para que no se concentre demasiada gente en ellos.
En Roma, por ejemplo, los buses solo podrán transportar un cuarto de su capacidad máxima. Además, habrá carteles en las paradas en las que indiquen las reglas a seguir y la obligatoriedad de usar mascarilla. Hay 3 espacios, mañana y tarde, de 6 a 10 y de 8 a 11, para actividad física individual y paseos, personas mayores de 14 años que pueden pasar con un conviviente, espacio reservado o franja horaria reservada para aquellas personas dependientes, que es entre las 10 y 12 de la mañana y 7 y 8 de la tarde, y entre las 12 y las 7 de la tarde reservado para el paseo con los niños. Se trata de evitar, de ordenar un poco el día para que haya las mínimas aglomeraciones posibles. Es muy importante recordar que tiene que haber la distancia interpersonal, esto no nos cansaremos de repetirlo, idealmente 2 metros, mínimo 1,5 metros, un paseo, una actividad física, hay que preservar las 2 metros de distancia, el lavado muy frecuente de manos antes de salir, al llegar a casa, y la higiene muy importante de todos los espacios públicos y privados. Unos 280 españoles varados en Australia y Nueva Zelanda partieron este jueves de Sydney con rumbo a Madrid. El avión de Iberia, fletado por el gobierno español para repatriar a los afectados por la pandemia del coronavirus, hará una escala en Bangkok. Hacen bien de volver a su país, estar albergados y cobijados por sus familias. El ser humano siempre busca esa... Y España es un país muy humano, muy tolerante, muy solidario. El vuelo de Iberia ha servido para trasladar también a decenas de tailandeses de Madrid a Bangkok y a unos 40 australianos de la ciudad asiática de vuelta a su país. Grupos de estudiantes de inglés, mochileros, jóvenes profesionales y familias con niños se despidieron de amigos y familiares en el aeropuerto para abordar el vuelo a España. Confiamos en poder volver pronto, en noviembre tal vez, no se sabe. Nada, me da muchísima pena porque Australia me ha encantado todo y no queríamos volver de esta manera. O sea, en comparación con nuestro país de origen, aquí hemos sido bastante libres, no ha sido tan fuerte el impacto del coronavirus y hemos podido seguir más o menos con nuestra vida normal. El cónsul español reconoció que la partida de los españoles de Oceanía está marcada por los sentimientos encontrados, pero consideró que en estos momentos de crisis lo mejor es volver a casa. Las autoridades españolas, con la colaboración de la Unión Europea, han ayudado a que cerca de 24.000 españoles en todo el mundo hayan podido repatriarse desde que se declaró el estado de emergencia en España a mediados de marzo. En Bangkok, en Nueva York o París, las filas para aprovechar las donaciones de alimentos son cada vez más largas. En todo el mundo, el número de desempleados está en aumento, una situación que no se veía a escala global desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Más de 3.000 trabajadores en nómina, la mitad de los cuales no están declarados. De los 2.000 millones de trabajadores informales en el mundo, alrededor de 1.600 millones ya han sufrido daños inmensos, debido a la crisis del COVID-19, en su forma de ganarse la vida para ellos y sus familias. Dependiendo de las medidas de confinamiento, parcial o total, según el país, estos trabajadores informales han visto caer sus ingresos en un 60%, una forma de trabajo que representa más del 85% de la actividad en África, el 68% en Asia y Pacífico y hasta el 40% en América. Todos estos trabajadores de los 5 continentes tienen un punto en común: la falta de protección social, como este restaurante de Estados Unidos que tuvo que despedir a sus empleados. No están asegurados, por eso se quedan en casa para estar lo más lejos posible de otras personas. Dado que la recuperación sigue siendo más incierta que nunca, la Organización Internacional del Trabajo hace un llamado a la solidaridad internacional. Estas son personas que no ganan mucho dinero en primera instancia, así que los más vulnerables necesitan desesperadamente la solidaridad internacional, simplemente para sobrevivir. Apoyar a los más vulnerables es también lo que dice el Fondo Monetario Internacional. El FMI teme que la crisis pueda acabar con el progreso económico y social de las últimas décadas. Alemania sigue dando pasos hacia la relajación de las medidas por el coronavirus y la canciller Angela Merkel anunció que se permitirá bajo ciertas condiciones la celebración de oficios religiosos, así como la apertura de espacios culturales y parques infantiles, aunque se mantiene la norma del distanciamiento social. El anuncio se produjo tras una reunión mantenida por la canciller junto a los líderes de los Estados federados, en la que también se acordó que en un próximo encuentro el 6 de mayo se estudiará un calendario para la normalización de la vida escolar y la reanudación de la Bundesliga con partidos a puerta cerrada.
Entonces también se empezará a analizar la posibilidad de una apertura gradual de la hostelería, un sector junto con el turístico que reclama insistentemente la reactivación. Estos anuncios se produjeron mientras se acumulan los pronósticos pesimistas en torno a la economía alemana. Los últimos datos indican que el mercado laboral ha dejado la zona de la solidez a causa de la paralización parcial de la vida económica y la tasa de desempleo subió hasta el 5,8%, lo que supone un aumento interanual del 0,9%. A pesar de estas cifras, el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, señaló que esta caída del empleo podría haber sido mucho mayor de no existir la fórmula de la jornada reducida o Kurzarbeit destinada a evitar despidos masivos. Con esta fórmula, el Estado asume temporalmente entre 2/3 o hasta el 80% del salario del trabajador, lo que alivia la situación de las empresas. En total se prevé que unos 10,1 millones de trabajadores quedarán bajo el régimen de jornada reducida en un mercado laboral que empieza a reflejar los estragos de la pandemia. El número de desempleados aumentó respecto a marzo en 373.000 personas, cifra que sube a 415.000 a efectos interanuales, lo que sitúa el total de parados registrados en 2.644.000.